¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos nuevamente a su programa de Filosofía Empresarial, este miércoles 18 de mayo. Hoy hablaremos de un tema que nos trae de cabeza. Tenemos ciertas dudas, incertidumbres respecto al debido cumplimiento para el pago de la PTU. Y bueno, qué mejor para hablar de este tema tan especial que nuestro amigo, el maestro y especialista en estos temas también, porque solamente aquí en Filosofía Empresarial traemos a los mejores. Maestro Enrique, ¿cómo está? Muchas gracias por haber aceptado la invitación a su programa Filosofía Empresarial. Muchas gracias, maestra. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos al programa. Muchísimas gracias, gracias. Y bueno, amigos, yo les voy a platicar rápidamente del maestro Enrique. Él es experto en estos temas fiscales, él está en diferentes foros de cámaras empresariales. Maestro, ¿qué más nos pudiera hablar de usted, por favor? Para que Bueno, nuestros amigos lo conozcan. nos gusta mucho la parte tributaria, ¿verdad? La parte fiscal y empresarial, siempre para apoyar a las empresas, al empresariado mexicano y poderle dar alternativas de solución cierta, real, oportuna, para que puedan aplicarlas de inmediato en sus organizaciones. Claro. Así es. Sí, y que bueno, es muy importante. yo soy licenciado en contaduría, tengo algunos estudios de economía, estudios de posgrado en la parte tributaria y actualmente estamos cursando nuestro doctorado para efectos tributarios también. Ay, perfecto, amigos. Entonces conozcamos muy bien a nuestro experto en estos temas, el maestro Enrique Vázquez Hernández. Y por favor, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacernos, nosotros estamos aquí al pendientes. Y bueno, comenzamos con este tema que nos trae de cabeza, maestro. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se encuentran todos nuestros colegas ahora con este cambio en la reforma que se dio en abril de 2021, ahora con el tema de la PTU? Bien, pues sí, vamos a platicar de este tema que nos trae de cabeza, sobre todo por la desinformación. Yo considero, y por la no adecuada interpretación de las disposiciones, en este caso laborales, ¿sí? Y después tributarias, de seguridad social, en fin, pero que si en un momento dado se tomase el tiempo adecuado para poderlas analizar y estudiar, considero que podría ser de mucha utilidad para todas las organizaciones. Entonces, en este caso, el tema de la PTU para 2021, que es efectivamente la reforma de abril de 2021, con esta eliminación del outsourcing, o mejor dicho, no la eliminación, sino ya su reglamentación formal para efectos de actividades especializadas, al respecto, trae aparejado un tema de la PTU, que hoy en día pues se ha tergiversado su interpretación y por tanto da lugar a muchas dudas en el argot. Por tanto, habría que aclararlas, habría que tratarlas de manera muy particular y con la mayor transparencia posible para efectos de poderles dar luz a todo el empresariado mexicano. Entonces, en este caso, precisamente la reforma de abril del año pasado trae dentro de todo el contenido de las diferentes leyes que se integraron en esta reforma, modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Dentro de ellas, dentro de las varias modificaciones, la parte de la PTU causa gran importancia. Y no se le dio la importancia en su momento porque de alguna manera no estábamos estábamos a un año prácticamente de su implementación de esta reforma y por tanto se dejó de lado. Porque al respecto, lo que recomendábamos en nuestra firma es el tomar cartas en este tema de la PTU para 2021 y adecuar las declaraciones en 2021, las declaraciones anuales tanto de personas físicas como de personas morales, para efectos de poder en un momento dado implementar esta reforma adecuadamente. ¿Sí? No nos extraña que hoy en día existan imprecisiones en la determinación de la PTU y por tanto se tenga y se deba de presentar información complementaria a la ya presentada a la autoridad fiscal de manera primigenia. Posteriormente habrá que determinar también los ajustes correspondientes a las percepciones de los trabajadores. Pero bueno, empecemos por la reforma de esta del 127,
Y me dice este capítulo de la PTU, la Ley Federal del Trabajo, en la reforma, hace referencia ya a la parte constitucional, situación que antes no se manejaba. Claro. Y se maneja ya como una parte de un derecho que tienen ya los trabajadores estipulado en la Constitución para efectos de la PTU. Por tanto, en ese sentido, lo que busca la autoridad y lo que buscó es darle mayor certeza a los trabajadores de ese derecho que prácticamente es irrenunciable, no se menciona de manera específica dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En cuanto al tema o a la Constitución, en cuanto al derecho irrenunciable que tienen de la PTU. Sin embargo, ya lo veremos más adelante, cómo es que atañe las normas protectoras del trabajador a la PTU. Por tanto, pues es irrenunciable esta y se tendría que tomar en consideración ello para efectos de que pueda el empresariado tomar en consideración las medidas necesarias y obedecer este mandato constitucional, reglado desde luego en la Ley Federal del Trabajo y por tanto habrá que hacer mención de varios temas alrededor de esta reforma. Cabe mencionar que el principal tema que nos trae hoy a colación es no la determinación, maestra, del PTU, no es la determinación, el procedimiento no cambia, el procedimiento sigue siendo el mismo. Esa es una de las incertidumbres que también se tienen, ¿no? Dicen, a lo mejor el cálculo cambia, ¿qué es lo que va a pasar? Todavía existe esa duda. Sí, les asevero aquí con toda contundencia que el procedimiento para determinar la participación no cambia. Claro. Lo que cambia, y no cambia, lo que se adiciona son limitantes. Claro. En el sentido del cálculo de la PTU, este sigue siendo igual, vamos a hacer un repaso del mismo. Sin embargo, para efectos del pago ya de la PTU, es importante precisar que tiene un techo, que tiene un tope el pago. Y este tope, sí, efectivamente, en esta reforma, al 127, fracción octava, menciona que se va a tomar el tope que más convenga al trabajador, ¿sí? Que mejor le acomode al trabajador. Sin embargo, permítame comentarle que los comunicados que maneja la Secretaría del Trabajo pues están desvirtuados en cierta forma. Es decir, nos da información, sí, alguna efectivamente real, pero hay otra que no es del todo cierta. Y por tanto ello lleva a confundir más tanto al empresariado como al trabajador. Claro. Si a esto adicionamos el tema de los medios de comunicación que están desinformados, ¿no? Y que por llevarse la nota Claro. llevan a cabo difusión de información imprecisa, pues vamos, termina de contaminarse el ambiente y más que generar certeza, genera incertidumbre y puede incluso generar en muchas ocasiones desencuentros entre la comunidad empresarial, ¿sí? Y sus colaboradores. Claro, sí, un punto muy importante en el que ambas partes, tanto el empleado, en este caso los trabajadores o el empresario, la parte del patrón, pues deben de estar perfectamente bien informados, como usted lo dice, y nos ha tocado en diversas charlas, que también algunos ponentes luego como que lo interpretan de una forma muy propia y así lo explican, y muchos colegas que van a los cursos también lo interpretan a su forma, y hay un descontrol total en la información, y dicen, es que yo escuché eso, yo entendí esto, yo leí esto, yo vi esto, como usted comenta, ¿no? Los varios lugares de difusión que hay por parte también de las autoridades, que tampoco es muy certero, muy concreto, muy entendible, nos hace que agarremos de todas partes y hagamos a lo mejor un caos cuando tendríamos que enfocarnos a lo mejor en estudiar un poquito más lo que viene en la ley, ¿no? Entender lo que en realidad se quiere trabajar y proyectar en esta nueva reforma, ¿no? Y lo que incide para el tema de la PTU, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, maestra. Y en esos términos, los medios de comunicación, insisto, ponen
pues no su granito de arena, sino ponen su piedra ahí colosal y generan más incertidumbre todavía. Sí. Y esto conlleva a que los trabajadores, bueno, de alguna manera estén a descontento, ¿verdad? Sí. Con sus propios empleadores. Sí. ¿no? Siempre Con la tienen propia esa duda, ¿no? Que Sí, piensan sí. que les están robando, que les están quitando, Es a lo mejor correcto. hablando de derechos también. Sí, 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 y eso es peligroso. Peligroso porque uno de los puntos más importantes en las empresas, bueno, todas productivas, no productivas, pues es el elemento humano. Claro. ¿no? Es uno de los factores de producción importante para efectos de poder generar ingreso, economía, bienestar. Y si está descontento, bueno, no hay una cordialidad entre el patrón y los trabajadores, entre el empresario, los colaboradores, entonces se empieza a generar un caos, como bien lo comenta. Y al respecto se maneja en los medios de comunicación en cuanto a que se ha manejado y el propio comunicado del Secretario de Trabajo y, insisto, algunos reporteros en medios de comunicación, traigo algunos ejemplos, cómo es que de alguna manera dan la pauta a esta desinformación todavía. Entonces, habrá que ver también la fuente de información que estamos de alguna manera revisando, porque no siempre es la mejor y lo indispensable es de alguna manera ir a la fuente original de la información. Si no se puede interpretar, porque efectivamente de repente es un tanto árida, pues sí habría que allegarnos de algún especialista que pueda platicarnos con certeza del tema y no dejarnos llevar por los medios de comunicación, porque, insisto, hay desinformación. ¿Qué mejor? Mi recomendación personal es ir a la fuente. Claro. Y si la fuente no es comprensible, no se puede entender, pues allegarse de algún especialista, de alguien que conozca el tema, pero que bien conozca el tema, para efectos de declaraciones. En este caso, se maneja en los medios de comunicación que pues ahora los trabajadores por lo menos van a recibir 3 meses de salario y se pulula, oye, y esos 3 meses, ¿cómo los van a pagar y cuándo los van a pagar? Bueno, ya están haciendo planes con un ingreso inexistente. Sí. ¿no? Ya están echando a volar las campanas para efectos de poder disponer de algo que es incierto. Y cuando llega entonces el reparto real, cuando llega la precisión con que se debe interpretar la norma, entonces hay desencanto. Sí. Y esto genera un problema más allá de la parte legal, pues vamos, empresarial. Y esto conlleva pues a una falta de productividad y vamos, hay muchas consecuencias adicionales a todo esto. Entonces menciona el artículo 127 reformado en su primer párrafo y adicionado en su fracción octava este tema de los topes de la PTU. Sí. Insisto, no se tomó las providencias necesarias de inicio porque estábamos a un año para que esto tomara cauce. Hoy, en 2022, que tenemos que aplicar ya la reforma con respecto a 2021, ¿verdad? Es importante considerar que se debió haber tomado cierta previsión en 2021 para aplicar ese cambio en 2022. Como que todo se hace al vapor, ¿no? A ver qué pasa con esta reforma, a ver qué tal lo toman tanto los empresarios como, bueno, la parte patronal, como los trabajadores, ¿no? Sí, como y no que se ha tomado de la mejor manera. Claro. Uno se interpreta. Vamos, el empresario, maestra, no se va a involucrar en estos temas quizá un tanto técnicos, ¿no? El trabajador menos, ¿no? Él va al día, se dedica a su labor. Y los especialistas, como los contadores o los abogados de empresa, que deben de incursionar, pues de repente se dejan llevar por la información que pulula en los medios y es donde se generan los problemas. Entonces, esta reforma de abril del año pasado que regula el outsourcing trae aparejada esto que vamos a comentar. No es un cambio en el cálculo, repito, es una adición al propio... Sí. No cambia la forma del tratamiento de la PTU, se dan topes máximos, ¿verdad? Para efectos de poder percibir este derecho económico de los trabajadores con respecto a la PTU. Claro. Y la desinformación es esa, que creen
los trabajadores que deben de percibir por lo menos 3 meses. No es así. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, si en un momento tenemos un cálculo de una PTU con base en las normas tradicionales que venimos aplicando desde hace ya mucho tiempo, en donde al determinar la utilidad a repartir, que viene también de la parte tributaria en la ley de impuesto sobre la renta, sí, nos dice la propia ley federal del trabajo que para efectos de la PTU debemos de tomar la utilidad o la base que maneja la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, al respecto, pues vamos partiendo de ahí, el involucrarse en cómo se determina el resultado o la utilidad en la parte del impuesto sobre la renta ya resulta por sí árido para el empresarial, sí, para el empresario y no se diga más de los trabajadores. Pero bueno, partamos de que conocemos este tema en cuanto a la parte de que la base que sirve para el impuesto sobre la renta es la misma, entre comillas, sí, para la PTU. Claro. Tiene bemoles. Esta base, al momento de tomar el 10% de ella, que a propósito y a colación, mi equipo de la firma nos gusta documentarnos más allá de lo normal y para estos efectos descubríamos que el tema de la PTU, bueno, pensamos que siempre ha sido el 10% y no, o sea, cuando la PTU empieza por allá por los 60, se determina darle una participación a los trabajadores en las utilidades para equilibrar los factores de la producción en cuanto al trabajo y el capital, era de un porcentaje del 20%. Claro. Posteriormente, en la segunda convención de utilidades nacional, se reduce y queda en un 8%. Y esto va acorde a las circunstancias económicas, claro, que el país, sí, tenía en aquellos entonces. El 20%, ¿por qué? Pues estábamos en el milagro mexicano, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía pululante nacional, y por tanto se tomó ese porcentaje. Después empiezan en los 70, pues la parte se empieza a ver el diferenciado en cuanto a la apertura de las economías y tenemos que aminorar ese porcentaje. Posteriormente, en los 70 se viene en la tercera convención del reparto de utilidades a nivel nacional, se estipula el 10% y de ahí hasta la fecha sí, son periódicas las comisiones para efecto de la PTU, en donde se reúnen trabajadores, empresariado y el Estado para determinar, el gobierno, para determinar este porcentaje y se ha mantenido este 10%. Entonces, partiendo de ahí, pues el 10% sobre la base que tenemos, o la utilidad que tenemos para efectos del impuesto sobre la renta, tomamos ese 10% y lo distribuimos en dos vertientes. Corresponde los salarios de los trabajadores percibidos, ¿sí? Y los días laborados, claro, a los mismos. Y estos dos conceptos tienen de alguna manera diferentes vertientes, es decir, no son ni todos los días trabajados, ¿verdad? No son ni todas las remuneraciones percibidas, porque me dice la propia ley federal del trabajo, oye, será el salario diario para efectos de, no el integrado, el salario diario, la percepción diaria, para efectos de computar la PTU correspondiente a esta sección que se determina con base en el 10% de la PTU. Esta parte de los salarios devengados y en un periodo anual se considera el 50% de esta utilidad determinada, de este 10%, digamos un 5%, se distribuye en función de los salarios y otra parte se distribuye en función de los días trabajados. Cabe señalar que es importante precisar que en la parte laboral existen especificaciones para determinar, ¿sí?, qué trabajadores, quiénes y cuánto pueden percibir, ¿sí? Regulándonos, y lo tocamos enseguida, regulándonos esta disposición normativa laboral, cuánto y quiénes pueden percibir cierto porcentaje. Que siempre se ha hablado de los trabajadores de confianza, ¿no? Hay trabajadores de confianza y si me permite, a mí me gustaría tocar de manera textual
la ley, Claro. para que nuestros amigos que están con nosotros se lleven los fundamentos reales, Importante, claro. para efectos de que no les platiquen otras cosas fuera de este ámbito. Sí, que digan que nada más lo escucharon y en base a qué, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Y que digan, no, la verdad no me acuerdo, no le dijeron, ¿no? Así es. Y es muy, muy buena esa idea que usted nos comenta siempre, a lo mejor dialogarlo, platicarlo, difundirlo, siempre con fundamentos, ¿no? Para que Claro. si nos llegan a preguntar en una empresa, porque aquí yo le comento en Filosofía Empresarial, en CADEFI, nuestra audiencia en su mayoría son contadores, tenemos muchos colegas, también hay administradores, hay abogados, tenemos empresarios también, micro, pequeña, mediana empresa, tenemos también estudiantes, entonces también para que los chicos empiecen a trabajar este tema Afoguearse, claro, argumentando y fundamentando siempre sus con, dichos. con, sí, Eso es su importante. fundamento legal, claro que sí. Maestro. Así es. Dice, por ejemplo, el artículo 127, que es el que se adiciona a la fracción octava, me da ciertas reglas, bueno, sus fracciones de la 1 a la séptima, nos va dando las particularidades de quiénes y cómo van a generar este reparto. Es importante que nuestros amigos se ubiquen en el capítulo octavo, que habla de la participación de los trabajadores en las utilidades. A partir del artículo 117 empieza toda la normatividad que, insisto, maestra, no ha sufrido cambios. Cambios, claro. ¿Sí? Lo que sufre cambios en materia de PTU es el artículo 127, que hace referencia a la parte constitucional, y la adición de la fracción octava, que nos pone topes. Los limitantes. Esa es nueva, esa fracción, a partir de 2021, ¿sí? Para aplicarse en 2021 claro. Y para dar la 2022. practicidad, hacer la pragmática en 2022. Claro. En cuanto ya al reparto y al pago. Sí. Y es por ello que esta reforma, insisto, el tema de cómo se determina la PTU no cambia, ¿no? Es algo que no es que vamos a darle ahora tres meses, no es que vamos a darle ahora el promedio de la PTU recibida en años anteriores, no va por ahí. Habrá que determinar si el cálculo de acuerdo a estas normas. Me dice el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo cómo se va a distribuir, me da el procedimiento claro. para determinar la PTU. No cambió, esto sigue igual. Entonces, nuestros amigos las empresas tuvieron que haber determinado. Este tema, en mi opinión, estamos tarde, estamos a destiempo, para efectos fiscales, pero para efectos de reparto estamos a tiempo. Sin embargo, debemos determinar con precisión cuánto es lo que tenemos que entregar. Sí. Porque si entregamos de más, eso que entregamos de más no es deducible para para la empresa. Decir, oye, que le di una lana más a mis trabajadores, no va a considerar como una deducción, porque además la PTU no es ninguna deducción, o sea, no figura dentro de las deducciones autorizadas de las empresas. Y me refiero a empresas hablando de personas morales, los diferentes tipos de sociedades que existen, ¿verdad? Tanto al margen, hay más de 140 tipos de sociedades que en un momento, ¿cuántos conocemos? Lo mínimo, sí. Pero cierro el paréntesis. Estaría importante después platicar al respecto. Después de ello, tenemos vamos a distribuir una parte de esta PTU, insisto, en salarios y otra en días. Para las empresas, entonces, me da el 123 el porcentaje, no cambia. Sí me dice el 124 qué salario va a participar, y el salario es lo que perciba el trabajador, su salario nominal, sí. ¿sí? Excluyendo incluso los tiempos extraordinarios. Claro. Y de ahí, todo lo demás que sean derechos económicos se debe de excluir. Sí. Por tanto, lo que va a participar es el salario diario. ¿Qué pasa en un momento dado si se determina, vamos a pensar que se determina una PTU por 100,000 pesos en el año 2021, insisto, con este procedimiento que se tiene hoy en día, que no cambió? Pero me da un tope, ¿verdad? Me da un tope la propia norma laboral
en su fracción octava, en donde me dice, debe de ser no más allá de 3 salarios mensuales del trabajo. Pero ese es el tope, ese es, Sí, ese es su limitante. hasta donde yo puedo percibir. Y por tanto, si un trabajador, tomando como base su salario diario y sus días trabajados, que insisto, veremos cómo es que en un momento dado la fracción cuarta, por ejemplo, de días trabajados del propio 127, ¿qué pasa con las madres que tienen su periodo de incapacidad? Me dice el propio artículo 127, bueno, esos días que la futura madre estará de incapacidad van a formar parte, ¿sí? Antes y después del parto formarán parte como si fueran laborados. Claro. Entonces, hay ciertos detalles en este 127 que se tienen que atender. Sí, da para muchas determinarlo. precisiones. Sí, entonces me dice esta parte del 127 los detalles que debo de considerar. El 123 me dice cómo, el 126 de la propia Ley Federal del Trabajo me dice, a ver, qué empresas van a pagar y cuáles no van a pagar. Sí. ¿Sí? Insisto, este tema es para reflexionar en mucho más allá digo, yo lo ocupo en la facultad con mis alumnos. Y nos llevamos por lo menos 5 clases para entender todo lo que conlleva el tema de PTU, ¿no? O sea, 10 horas que, bueno, aquí trataremos de dar lo elemental con fundamento. ¿Qué me dice entonces el 126? Me dice las empresas que no tienen obligación de pagar la PTU. Habrá que ver si caen o no nuestras empresas al respecto. Sé que hoy las dudas están en que, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo pago más de 3 salarios mínimos? ¿Qué pasa si no? En fin, este tema de los 100,000 pesos a repartir por parte de la empresa, necesariamente, si al empresario, al empleado A, B y C tienen diferentes salarios percibidos, ¿sí? Y les corresponde, vamos a suponer que A percibe al mes 10,000 pesos, B percibe 20 y C percibe 30. A, en un momento dado, va a tener como tope para su distribución, de acuerdo al procedimiento que señalamos, no más allá de 30,000 pesos, considerando los 3 meses de salario que me dice la fracción octava del 127. Sí. Me dice también, vas a tener que determinar en un momento dado un beneficio, el monto que mayor le beneficia al trabajador. Uno son el tema de los meses de salario. Sí. Y otros son el promedio de la utilidad que recibió, su reparto que recibió en 3 años anteriores. Y entonces empiezan las dudas. Oye, ¿y si es mayor uno que otro? Bueno, tomaremos el mayor, pero ojo que este cálculo va individualizado, maestro. Este cálculo es por el trabajador A, por el trabajador B y por el trabajador C. Que más le convenga a cada y uno. debemos tener topado para cada uno, porque le va a aplicar ese tope a cada uno en particular, si son 3 meses o si son el promedio de los 3 últimos años. Entonces, por cada uno debemos determinar primero cuánto le corresponde, de acuerdo al procedimiento señalado, después mi tope de 3 meses y posteriormente hacer énfasis en que en un promedio de la PTU recibida en los 3 años anteriores. Empecemos por lo sencillo. Si mi PTU que me da el patrón en 2021 me corresponden 50,000 pesos de reparto, ¿qué sucede? Debo de comparar esos 50,000 pesos que estoy obteniendo contra los 3 meses. Los 3 meses son 30,000 pesos para efectos de ese primer tope. Sí. Oye, en mi cálculo del 123 sobrepasó los 3 meses. Entonces no es cierto lo que me dicen los medios, con que ahora por lo menos vas a recibir 3 meses. Oye, pero es más lo que estoy recibiendo. Bueno, sí, vas a tener topado a 30,000 pesos esos 50. Entonces no voy a recibir 50, no, vas a recibir menos. Por esta primer limitante. Sí. Pero si mi promedio resulta, ¿verdad?, que son 40,000,
y a mí me tocaban 50 sin esta fracción octava, entonces voy a recibir 30 o 40, 30 por los 3 meses o 40 por los 3 años en promedio que recibí. Recibe el trabajador los 40. Sí. Oye, pero mi cálculo era 50. Vas a recibir 40. Sí. Entonces vemos desde aquí cómo se tergiversa la información en los medios. Vamos, nuestro propio ejecutivo ha señalado que esta reforma fue benéfica para los trabajadores. Con este ejemplo parafraseado nos damos cuenta que no, porque si me correspondía en un procedimiento 50,000 pesos sí. y me lo topan a 30, que son 3 meses, o a 40, que es el promedio, Sí. pues entonces no voy a recibir 50. Estaba mejor antes, ¿no? Estaba mejor antes que ahora. ¿Qué pasa en un momento dado con ese diferencial que es parte de la duda que pulula en el medio, maestra? Recibe el trabajador topado 30 o 40, va a recibir 40, pero le tocaba por el procedimiento de distribución 50. Esta diferencia de los 10 se maneja en muchos foros, en revistas, en medios de comunicación. Oye, pues esos pues después te los deben dar y muchos empresarios toman la decisión de, pues les vamos a entregar lo que pues, surgió del procedimiento. Sí. Si fueron 50, les damos 50. Oye, pero hay que pagar ni 30 de los 3 meses, pero sí los 40 del promedio de los 3 años. Sí. Paguemos 40. No, yo quiero pagarle a mis trabajadores los 50. Bueno, habrá que considerar. En algunos casos. Habrá que considerar en un momento dado que es. Y el trabajador que dice, oye, pues entonces a mí me tocaba más, porque recordemos otro tema. Me obliga la propia Ley Federal del Trabajo a formar una comisión para el reparto de utilidades. Ah, también muy importante. Entonces, esta comisión del reparto de utilidades va a decir, oye, pero espérame, si nos tocaba, al trabajador le tocaban 50, ¿por qué le vas a pagar 40? Bueno, porque ahora está topado. Y entonces empiezan los desencuentros. Oye, pero si el presidente, es más, y lo traigo aquí conmigo, el comunicado de la propia autoridad laboral dice verdades a medias. Y aquí me dice que me deben de pagar y que va a mejorar mi reparto de utilidades. Me dice esta guía para cumplir con las obligaciones en materia de PTU que emite el trabajo, con el ánimo de evitar, lo leeré textualmente, discrecionalidad en el reparto de utilidades. El gobierno de México propuso el establecimiento de reglas precisas que no afecten al sector empresarial y que impulsen el incremento en el beneficio de los trabajadores. Oye, dice la Comisión de Reparto de Utilidades, aquí no hay ningún beneficio. Claro. Aquí no se están incrementando los beneficios para los trabajadores, punto número 1. Oye, entonces uno tiene que explicarles. Y ellos se van, no, pero mira, aquí está lo que dice el comunicado de la Secretaría del Trabajo. Y empiezan entonces estos problemas. Es más, yo lo escuché en las noticias que decían que iba a haber un incremento. Ahora bien, con las nuevas reglas, continúa diciendo el comunicado, establecidas en la reforma de la Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades, pues no hay nuevas reglas, se está topando el reparto de utilidades. Entonces es impreciso el lenguaje que utiliza en la autoridad. Dice, se espera que los trabajadores reciban en promedio un PTU de 57 días salarios. Es decir, me da el monto, 2.59 veces más de lo que reciben actualmente. Oiga, ¿y qué tal que en este año pues, no hubo utilidades? Sí. O las utilidades fueron menores. O en cuanto a este cálculo, estas limitantes, este 2.59 no es real. Que en la mayoría de los casos, si no es que prácticamente el 100% de los casos, no se adecua a esto que dice la autoridad. Sí. Y ello genera un descontento del trabajador, en donde me dice, oye, pues, ¿por qué me dices a mí que voy a recibir menos, cuando me está diciendo el gobierno, la Secretaría del Trabajo, que debo recibir 2.59 veces más de lo que recibía? Aquí no se está cumpliendo. Entonces comienza esa desinformación. Este punto es impreciso. No hagamos caso, yo sé que es un comunicado, pero no le hagamos caso. Lo que conlleva a una determinación precisa es efectivamente
el procedimiento es el mismo, se determina un 10% sobre la base gravable utilizada o determinada en la ley de impuesto sobre la renta, y de ahí determinamos cuánto vamos a distribuir por salarios, que, insisto, hay que determinar cuál es el salario, pues es la cuota diaria, no el integrado, esa es otra cosa, que ese sirve para indemnizaciones. Sin embargo, pues no es así. Si en un momento dado la empresa determina en su procedimiento que le tocan 50 al trabajador y conlleva esto que está topado, oye, ¿dónde queda? Que esa es una de las grandes dudas y el revuelo. ¿Dónde quedan estos 10 de diferencia? ¿Qué pasa con ello? Bueno, maestra, de manera contundente le preciso, eso ya no es PTU. Me sirvieron los 50 para darme una luz de cuánto le podía tocar a mi trabajador. Pero esos 50 al verse topados con 30 por 3 meses y con 40 por el promedio de 3 años, desde luego le entregaré el importe mayor, o los 3 salarios, o los 3 meses, o promedio de 3 años, el mejor es el promedio. Oye, pero es menor al que determinabas, sí, pero ese es el cambio, que el procedimiento no cambia, me determina un monto de 50 y lo que debo de acotar es el límite. Y ese límite son los 40 que benefician al trabajador con respecto a lo que iba a recibir. ¿No? ¿Qué sucede si es al revés? Es decir, no iba a recibir el trabajador 50, a lo mejor iba a recibir 25. El 25 no sobrepasa los 30 de los 3 meses, de los 3 meses que que tenemos como límite. Tampoco sobrepasa el promedio de los 3 años, que son 40. En este caso, entonces, tendría que recibir los 25. Lo único que me da esta fracción octava es acotarme el monto máximo a recibir por parte del trabajador. No que si me tocaban, en este caso, 25, de acuerdo a mi procedimiento, ahora me tengan que dar 30. No, eso no sucede. Eso no puede suceder de ninguna manera. Lo único que me da la fracción octava es limitar lo más que puede recibir un trabajador. Por tanto, en la declaración anual para 2021, que es otro de los temas, oye, esto se dio en abril, entonces, ¿habrá que hacer 2 cálculos de PTU, de abril hacia atrás y de abril hacia adelante? No, esto me aplicará en todo 2021. Ajá, que es lo que le comentaba. En diversos foros ya nos han hecho esas preguntas, también las hemos escuchado. Y la verdad, maestro, es que hemos escuchado muchas versiones, muchas opiniones de diversos colegas, digo, muy respetables todas, el análisis desde cada punto de vista, pero como usted dice, ¿no? La ley es muy específica, los procedimientos, el análisis que se tiene que hacer respecto a esto, pues debe de ser todo muy meticuloso. Yo siempre leo al maestro Enrique en los diversos foros que estamos Coparmex, el maestro cómo participa en algunos otros foros de PLD, fiscal, muchos foros, siempre usted participando, despejando dudas que luego nos comentan, ¿no? Y dudas así como las que usted me acaba de comentar, si van a hacer 2 cálculos y esto, lo otro, pues siempre ayudándonos, ¿no? Diciéndonos, esto es así, esto debe ser así, y siempre con los fundamentos, siempre mandando los artículos. La verdad es que ayuda mucho porque, como usted comenta, lejos de confundir a las personas con los fundamentos, con el análisis detallado del por qué, cómo se están haciendo las cosas, uno va entendiendo mejor las cosas y la aplicación es mucho mejor, y el riesgo que ahorita ya existe en todo este intercambio de información que hay entre diversas autoridades, pues ya se reduce muchísimo porque tenemos ese fundamento, esas bases, ese análisis palpable de que las cosas las estamos haciendo bien, ¿no? Claro. Entonces, este tema, bueno, esta pregunta es muy recurrente. ¿Son 2 cálculos? Sí. No. ¿Es uno solo? ¿Sí? Y además, la reforma sí empezó en abril, desde luego, por circunstancias ajenas a la propia PTU. Ahí se incrusta este tema y lo que se tuvo que haber hecho, hoy estamos tarde, pero vamos a darle la solución, es haber calculado la PTU antes
incluso, fíjese muy bien, de haber presentado la declaración anual. Sí. ¿Qué conlleva esto para el próximo 2022? En 2023, para preparar la declaración, colegas, debemos terminar oportunamente los cálculos de la declaración anual. Sí. ¿Por qué? Porque habrá que determinar 3 vertientes. Y bueno, yo adicionaría una cuarta, ahorita la comento. Primero, el cálculo normal, que no cambia, procedimiento 123 de la Ley Federal del Trabajo, y posteriormente cuánto se le corresponde a cada trabajador A, B, C, D, en cuanto a días y en cuanto a salario trabajado, después devengado y cobrado. Después de ello, la primera limitante es de ese trabajador en particular, sus 3 salarios mínimos. Sí. Perdón, sus 3 salarios devengados. Ujú. Después, mensuales. Y después un promedio de la PTU recibida en años anteriores. Ujú. Entonces, cada trabajador tiene diferentes limitantes, diferente monto a repartir. Y una vez con este monto que corresponde por el procedimiento, se comparan con estos 2 limitantes. Si el monto a repartir, como en nuestro ejemplo, es de 50, tenemos un monto de 3 meses y de 3 años anteriores de 30 y 40, pues tomamos el que más le beneficia al trabajador, en este caso 40. Sí. Y es lo que se le va a repartir al trabajador y se le va a pagar. Pero posteriormente, con un trabajador que tiene un reparto por 25,000 pesos que resultó del procedimiento, Sí. se compara con los 3 meses, que son 30, y está por debajo del límite. Se compara con los 3 años, que son 40, y está por debajo del límite. Entonces, no hay, se tuvo que comparar para efectos de no pagarle, Más. se escucha feo, no pagarle de más al Sí. trabajador. Y entonces se le pagan 25. Por tanto, ahí no hay diferencias. Hay diferencia en el primer trabajador, que iba a recibir 50 del procedimiento y ahora va a recibir 40, que corresponde a su Sí. promedio de los 3 últimos años. Esa diferencia, insisto, ya no es PTU, maestra. Sí. Esa diferencia tiene que regresar aritméticamente a los números de la empresa, a su situación financiera, debe de regresar a sus resultados esos 10, Sí. porque ya no son PTU. ¿Sí? Entonces, por tanto, en mi procedimiento puede darme una PTU a distribuir de 1,000,000 de pesos, pero después de pasar este primer filtro de los 3 meses y de los 3 años, Sí. quizá el resultado pues sean 920,000. Sí. La PTU que se va a poder disminuir del impuesto sobre la renta en el siguiente ejercicio será 920, no será el 1,000,000. Claro. Entonces, esta duda surge, oye, pues es que me determinó el cálculo 1,000,000, comparando mis límites, me resulta 920, me sobran, ahí quedan volando 80. Esos 80 lo acumulo para el próximo año, ¿Qué voy a hacer con entregárselos a los trabajadores. No, esos 80 quedan en la empresa. Sí. ¿No? Se está de alguna manera limitando la participación, sí, cuando con las reglas anteriores a esta reforma, esos 80 eran PTU. Sí. Y en un momento dado, esos 80 podían formar parte del reparto en los siguientes años si no se reclamaba. Que al respecto vamos a tocar el tema de, porque el trabajador tiene una limitante al momento de poder generar su monto a recibir, ¿no? ¿Cuándo lo puedo reclamar? Sí. Dice la ley, se deben de cubrir en los 60 días siguientes al término, a la presentación de la declaración anual. Si la presentamos para las personas morales en marzo, Sí. esto se tiene que pagar, distribuir y pagar, Sí. ¿sí?, en el mes de mayo. Son 60 días, pero ojo, estos 60 días pues no son naturales. Me dice el reglamento de la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta el artículo 121 y 122, en su artículo sexto, me dice, estos días
naturales, se incluyen sábados, domingos, efectivamente se debe de pagar en mayo. Pero hay una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3º, ter, que me dice que cuando la ley, ojo, la ley, no el reglamento, Sí. y esta reforma viene de 2019, es posterior al reglamento, que es de 2014. Claro. Y me dice, vas a considerar que cuando la ley hable de días, serán hábiles, Sí. salvo mención en contrario. Si la ley te dice que son naturales, serán naturales. Sí. Pero si no lo menciona, son hábiles. Por tanto, maestra, el reparto de PTU no vence el 30 de mayo. Habrá que hacer el recuento, ¿verdad?, de los días que tenemos para efectos de poder considerar un plazo mayor. Y si para las personas físicas venció la fecha límite para presentar su declaración anual el 30 de abril, pues entonces también tendrán 60 días hábiles. No es en junio, es posterior. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día y recomendamos? Hay que hacer un cálculo adecuado de la PTU. Sí, todavía tenemos Insisto, tiempo. este cálculo se tuvo que haber hecho antes de presentar la declaración para reconocer una PTU no de 1 millón, sino de 920. ¿De poder decir que de manera estratégica? Pues de manera legal, ¿no? Porque aquí no hay nada de estrategia. Aquí el tema es haber Para antes de asimilado presentar e los interpretado números. bien la disposición. Ajá, para antes de presentar esos números y no tener complicaciones, a eso Claro, me refería. porque en este caso, ¿verdad?, lo que ya estamos informando Sí, es una PTU claro. mayor. Y lo que va a tener en cuenta la autoridad es que esa PTU es la que se va a disminuir en el próximo año. Y lo que va a tomar en cuenta la comisión, que es donde yo le veo mayor problema, es que me va a decir, oye, pues tú me dijiste en la primera declaración que presentaste que era 1 millón de pesos, ¿por qué ahora me dices que es menos? Sí. Entonces, recomendamos capacitar a los Claro. integrantes de las comisiones de reparto de PTU para efectos de que puedan comprender este complemento al procedimiento, Sí. para determinar, no para calcular, para determinar cuánto se va a pagar. Sí. Con base en ello, tenemos 3 cantidades que podemos en un momento dado pagarle al trabajador. Sí. La que es determinada conforme al procedimiento, la que me da el límite de los 3 meses de salario y la que es el promedio de los 3 años anteriores. Sí. ¿Cuál es mejor? No es cuál es mejor. En las 3 se combinan ¿Cuál es la para que le corresponde? determinar un solo monto. Y el monto que le corresponda a trabajador por trabajador, Sí. la suma de esos montos es la que se tiene que, Entiendo. en este caso, reflejar en la declaración. Sí. Y por tanto, ello determinará en un momento dado una autoridad mayor para los accionistas, Sí. para los dueños de empresa. Claro. Sí, a eso era lo que me refería con estrategia, a implementarlo desde un principio Ok. de manera adecuada, llevar a cabo todos esos procedimientos como deben de ser, enterar la información en la declaración como debe de ser y enterar también a los socios, a los accionistas de la situación en la que se encuentra la empresa y las cantidades que se tienen que, Así es. que dar, ¿no? Y va a haber, pues bueno, un estado de satisfacción con los accionistas y no con los trabajadores. Cuando digamos, oye, lo que hay que erogar, lo que hay que pagar ahora de PTU es menor a lo que nos hubiese correspondido. Y el trabajador de luego va a estar descontento. Claro. ¿Qué va a pasar si no involucramos a las comisiones, en este caso la de PTU, a que esté enterada de esto? Pues esté descontento, ¿no? Y van a pensar que pues el empleador me está haciendo malas jugadas Que y siempre lo pagando han menos, pensado así, ¿no? ¿no? En su mayoría. Algo importante es, bueno, que nuestros amigos escuchen estos argumentos en donde de alguna manera formen su propio juicio, pero Claro. con base Sí. en la fuente que nos da los elementos para interpretar. Y en este caso, tener los elementos para poder convencer a los trabajadores, Sí. representantes, ¿verdad?, al propio patrón que le corresponde pagar menos, pero nunca más. Claro. O sea, el procedimiento
me dice cuánto debo pagar. Y de ahí es muy probable, maestra, que paguemos menos, de acuerdo a los límites por cada trabajador. Claro. No es que, como dice este comunicado de la Secretaría del Trabajo, que vamos a pagar más. No es cierto. No es que se incrementen. Y esto lo manejamos desde nuestro ejecutivo. Bueno. Y entonces pues, genera una expectativa con toda la clase trabajadora, claro, a diferentes niveles, de que pues sí, nos está beneficiando. Sí. Y cuando llega el ramalazo donde sí, es menor lo que estás pensando que va a ser, vienen los descontentos. Pero fíjese, ¿no, maestro, que ahí es algo que a mí la verdad me causa mucha inconformidad? Porque, como usted bien comenta, el Ejecutivo dice algo y todo el pueblo le cree y dice que el señor está a favor de las personas que lo necesitan, o en este caso los trabajadores, que siempre están, algunas personas lo comentan de alguna u otra forma, indefensos, que siempre los empresarios abusan. Y cuando, como bien usted comenta, el trabajador se da cuenta que no es así, piensa que lo hizo dolosamente el empresario y que no está haciendo sí, las cosas de manera correcta. Entonces sí, no es así. Y qué bueno que lo menciona, maestro, y muchos de nuestros amigos que también son a lo mejor colaboradores de las empresas, que entiendan esta lógica que usted comenta, esto que nos menciona la ley, las fracciones en particular, esto que se está reformando en abril de 2021, la particularidad que pudiera enfocarse en cada caso en particular, por decirlo así, en cada trabajador, no es un abuso por parte del empresario, sino que es algo que está en la ley, es algo que de cierta forma se tiene que cumplir, que también a lo mejor la parte empresarial, en ese debido cumplimiento del que estamos hablando hoy en este programa, se maneja así, se habla de esa forma y no con el fin de dañar a nadie. Maestro, yo sé que usted no está ahorita, por ejemplo, del lado ni del trabajador ni del empresario, usted simplemente da sus puntos de vista, su análisis, su crítica, su estudio que siempre nos aporta y de manera muy objetiva. Entonces, esa parte yo la veo muy productiva, maestro, que lo comente así, y sí, que no se vayan con esa idea de que, porque lo dice una persona con supuestamente el afán de ayudar, piensen que el empresario está tratando de afectarlos. No es así, ¿no? Y si esto unamos el tema de los medios de comunicación que no interpretan, no se allegan de una interpretación formal, claro, como debe de ser, pues hay más desinformación. Sí. Y desde luego no nos extrañe que esto cause problemas próximamente en el reparto en mayo y después en junio de las empresas a sus trabajadores. Y entonces, qué bueno que están aquí nuestros amigos escuchando esto. Habrá que pensar, maestra, y lo dejo sobre la mesa, en una charla con mayor especificidad de todos los puntos finos que hay en esta parte de la PTU, porque esto es la parte general. Sí. Y con ello que cambiemos el chip con respecto a que puede haber una PTU mayor. Sí. No es cierto. Hoy es que es un nuevo procedimiento, no es cierto. Hoy es que nos toca pagar el 30 de mayo, no es cierto. Y con ley en mano, claro, ¿no? Decirles, no es así. Sí son 60 días, pero nunca me dice que sean naturales, ¿no? Y una correlación adecuada de la normatividad laboral me lleva a interpretar que los 60 días sean hábiles. Sí. Y por tanto, ya no va a ser el mes de mayo, una semana o semana y media a pagarlo, ¿no? Igual y nuestros amigos empresarios están con problemas financieros para el pago de... Estamos saliendo del tema de la pandemia. Todavía no salimos. En cuanto a la generación de economía apenas. Sí, está muy y pues no se puede pagar, ¿no? Pero es importante considerar el difundir esto con los trabajadores de las empresas. Maestra, formar la comisión de PTU. Dice el señor Alejandro Salafranco, que es el director de la Secretaría del Trabajo, que representa a la unidad, es el titular de la unidad de trabajo digno en la Secretaría del Trabajo, que ya empezaron las revisiones para la implementación de todas las reformas laborales del año pasado.
en cuanto al tema del REPS, en cuanto al tema de la subcontratación especializada, para que las empresas puedan en un momento dado estar aplicando la norma que en ese momento se estipuló, y a un año de la implementación, de su vigencia, ya debería de estar caminando. Bueno, se van a generar, ya se están generando visitas y ya se están cancelando, un punto de acotación, algunos registros de empresas especializadas por no cumplir con todos los requisitos, uno. Dos, en foros que ha tenido la propia Coparmex, ha mencionado que viene una revisión por parte de la PTU. Sí. ¿No? Sí. ¿Cuándo? Después del mes de junio. ¿Por qué el mes de junio? Porque son los 60 días para empresas, personas morales, y para empresas, personas físicas. ¿No? Y a una acotación, oye, que seguramente, pues ya se escucha en foros, pero lo acotamos también aquí, hay diferentes empresas, personas físicas, que en un momento dado habrá que revisar cómo están determinando la PTU. Hoy, para 2022, a quien sí le correspondía pagar con respecto al régimen de incorporación fiscal de 2021, que estaba vigente todavía, y que cambia, ¿verdad?, para algunos al reciclo para 2022, pues reciclo no nos preocupemos, hay que tomar en cuenta precauciones para 2023. Sí. Ojo que lo estamos aquí en CADEFI anunciando desde, estamos a ¿cuánto tiempo atrás? 18 de mayo del 2022. Sí. Para pagar en 2023. 23. Para que no digan que no les dijimos. Aquí Después, se les avisó antes. En 2000, pero el RIF tenía que determinar, ¿sí?, su declaración anual en enero 2022. Sí. Febrero, marzo, si fueran días naturales. Bueno, si son días hábiles, sí. Abril, ya están fuera de tiempo. Sí. Quisiera saber cuántas personas físicas, empresarias en ese régimen llevaron a cabo esto. Sí. Y hay desinformación, no se generaron, no dudo que muchos sí lo hayan hecho, pero en la mayoría están, pues es que si nos toca hasta abril, pues va a ser hasta junio. No, hay ciertos regímenes que no. Maestro, pero acuérdese lo que también dijo la cabeza del Ejecutivo país, que no se necesita un contador. No. Entonces todo es muy fácil. Y lo avala la jefa del SAT, ¿no? Sí. Pero no es cierto, o sea, esto se viene manejando desde que yo estudiaba, que hacía mis indicios ahí de aprender contabilidad. No es así, o sea, el contador va a ser una pieza indispensable. Sí. Vamos, yo lo he llamado el doctor de las empresas. Sí. Porque es quien te dice cómo va la parte financiera, que finalmente es lo que interesa. Sí, claro. De primera instancia. De primera instancia. Entonces, ya llevamos varios puntos importantes que habrá que acotar al momento de aplicar esta nueva norma. Los periodos es más amplio, no cambia el procedimiento, hay límites y hay diferentes tipos de personas en cuanto a la percepción de la PTU. Efectivamente, el artículo 127 me habla de los directores, los administradores generales. Cabe aclarar que el 127 en su fracción primera, me permito leer, dice: el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido, que esa es la reforma, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las siguientes normas, o las normas siguientes. Fracción primera: los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan de las utilidades. Oye, y si yo soy un gerente de ventas, bueno, pues sí, no me dice. Si yo soy un administrador de personal, bueno, aquí literal se refiere a los generales. Oye, yo soy director de mercadotecnia, no sé. Pero entonces ya no son los generales. Entendamos como generales aquellos que tienen la visión completa de la organización, no parte de la organización, ¿no? Quienes ven todo el rompecabezas, no las piezas. Por ello es que los directores de otra área de la empresa pues, son los que sí deben de recibir este reparto.
estas reglas se van especificando en este 127 en sus diferentes fracciones y seguramente va a haber muchas dudas al respecto, las vamos a ir contestando. Pero lo importante de esto es, y acotando a esta claridad con respecto a que el procedimiento es el mismo, tenemos en la fracción 3, cuando me dice que los trabajadores que participen en empresas, ¿sí?, en donde lleven a cabo actividades inherentes a su trabajo, su límite es 1 mes de salario. Sí. Y hemos encontrado en los medios, en el argot profesional, en foros y demás, que se maneja que los trabajadores de las sociedades civiles, ¿no?, despachos de abogados, de contadores, de ingenieros, qué sé yo, hay que pagarles 1 mes de salario. No, no es así. El cálculo se hace. El procedimiento se lleva a cabo de acuerdo al 123 y hay que acotarlo a un salario de la persona. No se le puede entregar más de un salario. Entonces ya teníamos una limitante similar a la que hoy en día nos ocupa, lo que nos está ocupando ahorita en comentar. Entonces la fracción tercera, desde hace ya mucho tiempo, nos acota el que las personas que participen con empresas que presten servicios, que presten capital, ¿no?, aquí dice, ¿no?, que produzcan rentas, créditos y sus intereses, no podrá exceder de 1 mes. Entonces, esta acotación hoy se viene a ampliar para las demás empresas en cuanto a acotarlas a 3 meses de su salario. Pero esta disposición no sufrió reforma y más sin en cambio tiene que venirse aplicando, debe de aplicarse así. Se realiza el cálculo en días trabajados y salarios devengados y después se acota a 1 mes para efectos de la participación en este tipo de empresas. Sí. ¿No? Y con las mismas reglas que hemos comentado en cuanto a los plazos. Antes de 2019, en la reforma al tercero TER de la Ley Federal del Trabajo, sí eran los días hábiles, los días naturales, pero hoy ya no es ello. Y nos encontramos que hay muchas empresas que están pagando. ¿Qué es lo que pasa? Desinformación, maestra. Sí. Si capacitamos a las personas, que es obligación además, a las personas que forman las comisiones, Claro, esto no sucedería así. Y tendríamos un aliado dentro de la empresa para que nos ayude a desvirtuar la información que pulula fuera de la organización, en afán de seguir generando esa cordialidad, ¿no?, esa comunidad fraterna incluso en la propia empresa y caminar todos hacia el mismo rumbo. Como bien lo comenta, aún no salimos de pandemia, sí. ¿no?, y hay que cerrar filas. Entonces, Claro. este tema por demás es interesante. Qué bueno que servimos de algo para que nuestros escuchas, asistentes, puedan tomar cartas inmediatas al respecto. Claro, ¿no? y también, maestro, yo le agregaría otra cosa, una adecuada comunicación. Yo creo que ¿Sí? el comunicarnos adecuadamente con las comisiones, con los trabajadores, y como usted bien comenta, hacerles énfasis de cuáles son las situaciones reales que se enmarcan en la ley, de lo que en realidad es y no lo que se dice en los medios, pues yo creo que los trabajadores no estarían a lo mejor inconformes. Y eso, como bien comenta usted también, pues también altera el tema de la productividad, porque si a lo mejor un trabajador viene teniendo un rendimiento de cierto porcentaje, a lo mejor un 90, 80, 90, porque no todo es al 100, ¿no? Seamos realistas. Pero si después de recibir un pago que a lo mejor, y como usted comentó al principio, tenía una idea de 3 meses o ya hasta había hecho planes, voy a hacer esto, lo otro, y recibe una cantidad mucho menor, a lo mejor el nivel de productividad dentro de la empresa baja. Claro. Pues baja también Claro. el tema de las siguientes utilidades de la empresa, y es un descontrol total, no nada más en el presente, sino en un futuro de la empresa, y todo porque a lo mejor no se comunica de manera adecuada. O sea, tener ese acercamiento por parte de los empresarios, de los patrones con sus colaboradores, con los empleados, y hacerles mención de eso. Y a lo mejor hay algunos empresarios que a lo mejor no les interesa, hay algunos empresarios que a lo mejor, y sí nos ha tocado, es que me da miedo hablar con mis trabajadores porque se me vienen encima. Entonces,
Yo creo que perder ese miedo porque es un ganar por ambas partes, ¿no? Tanto el informarle al trabajador que las cosas están haciendo de manera adecuada, que no es una parte ventajosa del patrón y que pues el patrón está vigilando también porque las cosas se cumplan de manera adecuada y no bajar esa productividad de los trabajadores, porque yo sí me he percatado de muchas situaciones en las que los trabajadores pues sí ya tienen ciertas ideas en la cabeza y uno dice, no, es que no. Y al principio sí se dio eso, inconformidad por parte de los patrones que estaban mal informados y decían, es que voy a pagar 3 meses, ¿cómo es posible? Y los trabajadores pues de cierta forma contentos, ¿no? Ahora me van a dar esto y ya hasta deben el dinero que ya pidieron. Sí, hay casos. Y cuando ahora se vea la realidad de las cosas, la parte empresarial no dudo que a lo mejor no es que, como lo comentaba, ¿no? Lo vea de manera ventajosa, sino que es una realidad que se tiene que vivir de acuerdo, apegado a lo que es la ley, y los trabajadores pues sí lo van a resentir. Entonces yo creo que, como bien comenta, es un momento adecuado para estructurar bien todo este tema de un correcto pago de la PTU, de los cálculos que se tienen que hacer, qué es lo que le corresponde a cada trabajador, de una comunicación efectiva en tiempo a los trabajadores para que no lo tomen de una manera a cierto rechazo, y también el empresario pues esté tranquilo de que pues está cumpliendo de manera adecuada, ¿no? Yo creo que sí es muy, muy buen momento. De acuerdo, totalmente. Y cabe, lo comenta acertadamente, el tema de poder disuadir toda esta información tergiversada entre medias verdades, ¿verdad? Y bueno, una media verdad no puede ser verdad, ¿no? Hay mentira implícita en la información que maneja la comunidad laboral. Hay que promover esta buena información. Sí. Y bueno, Cadefi en estos foros es lo que siempre ha venido pregonando y se realiza. Al respecto, el propio comunicado de la Secretaría del Trabajo menciona, porque consideremos qué pasa si dentro de estos límites el trabajador no tiene más de 3 años de antigüedad en la empresa. Sí. Oye, voy para mi 2.º año. Oye, es mi 1.er año. No tiene, entonces, de manera, insisto, contundente, no tenemos esa limitante. Oye, tomamos entonces el año pasado, Ese dato o no es si no lo preciso. tengo, ¿qué hago? No, pues si no hay, no se puede dar una información que no está especificada en la norma. Entonces, no me puedo poner a inventar lo que no dice la norma. Sí, eso sí. ¿Y qué pasa en los comunicados? Bueno, pues en este comunicado de la Secretaría del Trabajo me dice, bueno, si no tienes 3 años, no te preocupes, eso no va a afectar al trabajador. ¿Cómo? Sí, usa, ¿verdad?, el promedio de otros trabajadores, dependiendo del área, dependiendo del departamento, dependiendo de una actividad similar a la que está desarrollando, y por tanto, en un momento dado, pues eso nos genera incertidumbre. Claro. Oye, ¿qué pasa entonces si en un momento dado tengo un monto mayor porque usé el de una persona que acaba de entrar también o una persona que ya tiene mucho tiempo con un puesto similar? No, pues si no lo tienes, no lo tienes. No se debe usar. Dice literal esto, en caso, el comunicado del Secretaría del Trabajo, en el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 años, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta. ¡Ese santo Dios! ¿Y o sea, en base a qué dice eso, no? eso no dice la ley. Claro. Es En que consecuencia, ellos tienen otros datos, maestro. Sí, y en consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años, Sí. que es lo que estamos comentando, se les deberá aplicar el cálculo referido, para el cálculo referido, el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupaba en esos momentos. No, imagínense. Oiga,
pero si no existe, pues no existe. Claro. Si no hay, no hay. Entonces, esta parte nos lleva a determinar en un momento dado tener afectaciones en la percepción de los trabajadores. Sí. Oye, pues si mis 3 meses de salario son 30 y los 3 años me da 60, oye, pues tómame los 60 porque la ley laboral se aplica en cuanto a beneficio del trabajador, Claro. la norma que mayor le convenga. Y ahí generamos esta desinformación. Entonces, no nos vayamos con información errónea. Sí. Y termina este comunicado nada más para ponerle la cereza al pastel por parte de la desinformación que hay. Y aquí develamos ello, que no es verídico. Los alcances contenidos en la fracción octava del artículo 127 establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio de los sectores económicos. No es el mínimo, señor, perdón, no es lo mínimo que yo les voy a pagar. Sí. Es el tope máximo. Entonces se genera esta desinformación que de alguna manera pues, los trabajadores dicen, pues es lo mínimo que voy a revisar. Y como bien lo comenta, ya se están quemándose el dinero que no van a recibir. Sí, y eso le genera un problema. Ya hemos visto por ahí algunos casos. Eso genera un gran problema. Y los empresarios, oye, entonces de lo que me resulte voy a tener que pagar más. Sí. Y muchos colegas desinformados, ¿verdad? Dicen, bueno, pues sí, porque ahora son, pues dicen los comunicados, son 3 meses o que son 3 años y vas a tener que pagar más. Y no es verdad. Claro. No es verdad. Por eso, qué bueno y la felicito maestra y a CADEFI por difundir estos temas por demás importantes. ¿Estamos tarde? Pues sí, queridos empresarios, estamos tarde porque debimos haber hecho esto antes de presentar nuestra declaración anual. Pero bueno, estamos a tiempo en cuanto a no pagar en exceso una PTU que no corresponda. Porque entonces ese pago de PTU en exceso, ¿qué es? ¿Es salario? ¿Será deducible? Esa pregunta también nos la han hecho muchísimo. Entonces, este exceso que en un momento dice el empresario, ¿sabes qué? Pues sí, la ley me dice ahora que debo de acotar lo que voy a pagar, pero págale lo que salió. Yo soy benevolente con mis trabajadores y les voy a dar ese beneficio, porque por las circunstancias que queramos. No podemos, ¿verdad?, determinar una PTU que no es la correspondiente. Esa diferencia pues se va a considerar en un ingreso para el trabajador que tiene que pagar impuestos. Un anticipo de PTU futuro. Pero ni anticipo de PTU, o sea, lo estás pagando ahora porque el próximo año haremos el cálculo. Claro. Y hoy en un momento, vamos, no dudo que se maneje de esa manera. Sí, es que es lo que hemos estado escuchando. Pero no es ello, es una percepción adicional que no tiene nombre y que habrá que darle un nombre al respeto. Hay una gratificación, bueno, está bien, darla, pero tienes que retener el impuesto correspondiente en el momento que lo pagues. 1. Y 2, tendrás que, además de retener el impuesto, integrarlo al salario para efectos de Seguro Social, para efectos de Infonavit y en otros casos, maestra, para efectos de los impuestos locales sobre nómina. Sí, claro. Porque la PTU va a jugar para también esas bases tributarias locales. Entonces, vamos, no es PTU. Hay que hacer el cálculo y hay que determinar con estas limitantes qué sí pagamos y qué no pagamos. Claro. Porque lo que paguemos de más nos afectará. Y ojo, no lo voy a poder disminuir de mi impuesto el próximo año o en los pagos provisionales de este año porque lo pagué, ¿no? Hay que ver si lo que pagué es reparto de utilidades o no reparto de utilidades. Sí. Si no es reparto de utilidades, no lo puedes disminuir. ¿Y en qué se convierte ello? En una percepción para el trabajador que debiste haber tenido impuestos. Sí. Y además integrado esa cantidad para efectos del Seguro Social, del salario de base de cotización, para efectos del salario de base de aportación para el Infonavit y para efectos de los impuestos locales. Claro. Es importante mencionar que no todos los estados tienen a bien determinar un impuesto sobre la PTU pagada, o sea, un impuesto local sobre remuneraciones. Hay algunos que sí. La Ciudad de México no tiene contemplado dentro del pago PTU pagar este impuesto local. El Código Financiero del Distrito Federal de la Ciudad de México no contempla
como base este pago PTU. Pero hay que ver qué estados sí, porque los hay. Claro. Entonces, este tema va a quedar un excedente con respecto a lo que calculé y lo que pagué, porque voy a pagar menos. Sí, ese excedente se integra a las utilidades de la empresa, Sí. ¿no? De manera natural, porque no es una deducción. Entonces, queda reconocido en los estados financieros, en un estado de resultados, en la declaración anual, en la propia comisión, explicarles cuál es el reparto que se hará. ¿No? Y tener en este lapso de presentar la declaración al momento de pago, el estudio de estas cantidades cuantificadas de acuerdo a la norma que corresponde y generar un análisis por parte de la comisión, la cual determinará en un momento dado la certeza, ¿verdad?, la veracidad de ello y coadyuvará al empresariado a tener de alguna manera cierta información mucho más congruente, pues, mucho más libre de cualquier mala interpretación. Entonces, es importante considerar estos temas, maestra. Sí, muy bien, maestro, sí. Y como bien comenta, ¿no? Ya con las cifras finales, este comunicado que nos mostró usted, pues es un comunicado que surte ciertos efectos, ¿no? Ciertos efectos a lo mejor negativos para, en este caso, la mala información a los trabajadores y pues ese mismo comunicado trabajado dentro de la empresa, en las comisiones, la parte patronal, haciendo énfasis a este cumplimiento que se da por la parte empresarial y de información a los trabajadores, igual debe de tener cierta efectividad, debe tener ciertos resultados, como un comunicado como tal lo es, y hacerlo de la misma forma, o sea, en base al artículo tal, fracción tal, derivado de la reforma tal, los cálculos, a lo mejor las cifras de la declaración y los cálculos que se hicieron en base a tal y tal y tal, se les informa y darles el comunicado con la información real, ¿no? Para que surta esos habrá efectos. Que contrastar ese comunicado con la norma. Claro, y que no, otra vez regresamos a lo mismo, no estén los trabajadores inconformes o molestos porque a lo mejor se les está violentando algunos de sus derechos o porque sientan que se les está abusando de ellos en la parte del pago de la PTU, que se les está pagando de menos, que porque el presidente dijo otra cosa, que porque tal comunicado dijo cierta información. Hay que hacer un comunicado de manera eficiente que nos dé los resultados que nosotros pensamos que van a servir a la empresa a fin de cumplir de manera correcta con la parte de las leyes fiscales, laborales y la parte de ¿cómo le podemos decir? Que no se pierda esa cordialidad, claro, esa con comunión los entre empresario y trabajadores. Que al contrario, y que si de alguna manera se les estipula y se les va a tener que explicar de manera muy asequible a los trabajadores, dependiendo de los niveles, para efectos de que se pueda comprender, ¿no? Entender cómo es que llegamos a cierto monto. Claro. Y cómo lo que me dicen los medios, ya lo vimos. Sí. Oye, van a ser 3 mínimos, no es cierto, no son mínimos, es el tope máximo. Sí. ¿No? Esta desinformación no nos cobre la factura, claro, tarde que temprano. ¿No? Sí, maestro. Es importante entonces a esta situación el tener, nos dice el señor Alejandro, el titular del trabajo en cuanto a la parte de trabajo digno, ¿sí?, que se van a empezar a incrementar las revisiones con respecto a la PTU y al pago. Bueno, ¿y qué pasa si llegan y de repente, vamos, el propio inspector no tiene claro cómo se debió haber determinado la PTU a pagar por cada trabajador? Si no lo tiene claro, seguramente nos va a fincar multas que van a ser en un momento pues impagables, ¿no? Sí. Y que van a generar cierto ahora inconformidad por parte del patrón, porque tendrá que pagar algo que, vamos, que el contador no tuvo a bien
bien interpretar, no tuvieron a bien asesorarse adecuadamente, no tuvieron a bien los trabajadores hacer una comunión de estos conocimientos, de esta reforma con el propio patrón, y de esta manera, con tanta desinformación, llega el inspector, finca multas y terminan pagándolas. Sí, claro. Circunstancia que no debería de ser. Sí. ¿Y qué debemos hacer entonces para poder tener y hacerle frente a esas posibles revisiones? Desde hoy, prepararnos. Cuando revise esta circunstancia el inspector o la Secretaría del Trabajo, no únicamente va a caer en, a ver, no pagaste bien. Si no hay daños colaterales, hay circunstancias colaterales que se deben también observar. Sí. Oye, ¿y tienen contrato los trabajadores? Oye, y a ver, déjame ver tu reglamento interior, porque con base en ello funciona también la propia comisión de PTU. Oye, ¿quiénes son? A ver, ¿cómo está integrada la comisión? ¿Cuándo la formaste? Sí. ¿Quiénes son los integrantes? ¿No? A ver, demuéstrame que lo que estás calculando es lo que estás, los elementos cuantitativos que estás considerando para el tema del pago de la PTU son los adecuados. Sí. ¿Tienes todas las nóminas? Oye, es que no imprimí los FDIs de los trabajadores. Es que todos estos elementos habrá que tenerlos a la mano en caso, e insisto, maestra, estamos tomando a bien estos comentarios como preventivos. Sí, claro. Todavía no hay estas visitas. Estamos Es en muy buen momento tiempo. de que la comunidad CADEFI pueda tomar cartas en el asunto con respecto a cómo nos vamos a soportar para en caso de una revisión de esta naturaleza. ¿Qué debemos tener? Sí. Bueno, tu expediente del trabajador, ¿no? Te lo pueden pedir, y si no lo tienes, oye, tus listas de raya, tus recibos pagados, ¿no? Y puedo los FDIs, sí los puedes, hay regla específica en la ley del trabajo en donde puedes considerarlo con ciertos detalles. Oye, ¿qué más me haría falta? ¿Tienes los contratos actualizados? ¿Tienes los salarios en un momento, como bien lo comentaba maestra hace unos momentos? Hay acuerdos ya de intercambio de información entre las diferentes autoridades laborales, y me refería ahí a, sin serlo así, Seguro Social, que tiene mucho de laboral, sí. el Infonavit, que tiene, vamos, su origen es laboral, y la propia Secretaría del Trabajo deben de intercambiar información. Sí. Entonces, esta información, y más si usamos el tema de empresas especializadas, y ahorita toco un tema por demás interesante en ese sentido. Pero, ¿qué sucede si no tenemos todo esto cruzado, ¿no? Todo esto ya de alguna manera previsto? Es importante entonces que hagamos este checklist, ¿no? Esta lista de referencia para lo que debemos de incluir con respecto a los trabajadores en este ámbito en particular, la PTU. Porque si ya nos dijeron que viene el lobo, bueno, pues pongamos cartas desde ahora en ello. Y va a ser un momento importante, lo recomendamos, maestra, que cuando se vaya a pagar la PTU, si en el expediente del trabajador nos hace falta algún documento que tengamos por demás como obligación o como opción por parte de la empresa, y no lo tenemos, bueno, es el momento adecuado para, oye, ¿qué crees que me hace falta que me firmes todos tus recibos? Pues a firmar los recibos. Oye, ¿qué crees que tenemos que actualizar mediante un adendum? El salario que estás percibiendo en tu contrato no está actualizado, fírmalo, por favor. Claro. Entonces, todo esto se debe de poner al día para que si en caso de que nos llegue algún inspector a requerir esta información, podamos tener la información adecuada. Y en un momento dado no suframos de estas consecuencias. Sí, maestro. El señor Alejandro Salafranca menciona que ya va a haber revisiones a las empresas especializadas. Y ya va a empezar, o ya empezó, solicitando información. Bueno, ¿y qué pasa ahí con los trabajadores? Desde luego esta reforma sí fue benéfica para los trabajadores, porque, vamos, ahora ya conocen hasta sus empleadores, ¿no? Sí, No lo conocían. Y ahora van a verse beneficiados con la parte de utilidades. Oye, pero
que es ahí lo que no está bien, porque si esos trabajadores pertenecían a una de estas empresas de outsourcing y fueron contratados por la empresa empleadora real, la que tenía contratado el outsourcing, y forman parte de, pues no van a tener 3 años en esta empresa. Claro, no. Pero ojo, tendrán derecho a 2 repartos de utilidades. Sí. Una por parte de la empresa empleadora, el outsourcing, y otro por parte de la empresa que los contrató. Y voy a hacer un paréntesis, maestra. ¿Cómo está reconociendo la empresa empleadora esta obligación laboral que conlleva el haber admitido, el haber recibido, en la parte financiera se le llama empresa receptora de todos esos trabajadores? Está reconocido en su contabilidad este pasivo laboral que traen o que viene implícito en estas. ¿Cuál es el detalle de toda esa carga? O sigue habiendo esta no sustitución patronal. ¿Qué hay que hacer al respecto? Sí, y eso empresas. Me lo puede preguntar el inspector. Oye, ¿cómo lo tienes eso registrado? Sí. Porque eres responsable de seguridad en un momento dado con respecto a esos derechos de los trabajadores. Oye, es que nada más me los dio así el outsourcing. No, espérate. Claro. Pues, es que era el outsourcing del compadre de un amigo. Bueno, hay que considerar esos detalles, porque entonces habría que determinar qué obligaciones le corresponden a aquella empresa y cuáles a esta empresa que los está recibiendo. Sí, igual y cada ello empresa. No se está considerando. Lo digo porque en la práctica, ¿verdad? Cuando revisamos en la firma las empresas y les pedimos esta información de aquellos trabajadores que, vamos, en muchas de las circunstancias fueron por masa, maestra, pasaron en bloque a las empresas y se les contrató. ¿Y dónde está el contrato? ¿Cómo, cuánto tiempo tenías en la empresa? No, pues ya llevaba 10 años, madre. Oye, ¿y cómo empresa reconociste esa antigüedad del trabajador? Ah, pues no la reconocí, me lo mandaron. Todos estos detalles cobran vital importancia, quizá no en la parte tributaria, ¿no? Pero en la parte financiera sí. ¿Cómo estamos reconociendo ese pasivo que tienen las empresas que recibieron a estos segmentos de trabajadores? Y la empresa que los transmitió, ¿qué obligaciones persisten a pesar de? ¿Persiste la PTU? Sí. Claro. ¿Tiene entonces el trabajador oportunidad de irle a reclamar la PTU a su empresa? Claro. Me dice la Ley Federal del Trabajo, y otra duda que creo que se ha presentado mucho en los foros, cuando un trabajador no reclama la PTU, me dice la Ley Federal del Trabajo, intégrala a la PTU del siguiente año para repartir. Pero no perdamos de vista que el trabajador tiene por lo menos un periodo de 365 días para poder reclamar la PTU. ¿Y cuándo empiezan a correr esos 365 días o ese año? Pues empieza a partir de que la empresa presentó su declaración y nace la obligación del pago. Entonces, pasado ese año o durante ese año, el trabajador, hoy por ejemplo, la autoridad de 2021, con esta nueva modalidad de la determinación del pago, no del cálculo. Sí. Se presenta entonces el trabajador a solicitar el próximo 2023, ¿no? En enero, en febrero, el pago de la PTU de 21, porque tiene un año para reclamarla. Sí. La empresa la debe pagar. La empresa tiene la obligación de pagarla. Entonces no puedo considerar la PTU no pagada en mayo o en junio, de acuerdo a días naturales, no puedo considerarla integrar este saldo que no cobraron al PTU de 2022 para repartirse en 2023. No es así, maestro. Se tiene que considerar el lapso que tiene el trabajador para reclamar la PTU, que es de un año, y después de concluido ese año, ¿sí? Entonces, si no se reclamó,
ya se podrá en un momento dado integrar Claro. esa PTU no cobrada a la PTU que se vaya a distribuir en años posteriores. Los siguientes años. De manera simplificada, si no cobraste tu PTU, tienes un año y la empresa no puede integrarla a la que se va a repartir más adelante. No es así la apreciación. Y en muchas de los foros, revistas, en fin, especializadas, manejan que se tendrá que integrar la PTU a repartir el siguiente año. No. Entonces, en la parte financiera contable, tenemos que manejar dos registros diferentes. Uno es la PTU del ejercicio que se cobró y la no cobrada, para controlar que esa no cobrada, los trabajadores tienen derecho a que se les pague. Y ese monto no se va a integrar a la PTU a repartir con posterioridad, salvo que haya concluido el año en que tienen derecho los trabajadores para poderla reclamar. Claro, yo coincido totalmente con usted, maestro, y todos los puntos que ha dicho anteriormente. Igual, este tema de los plazos que se van venciendo, si de por sí la operatividad del día al día nos gana, con estas revisiones que vayan a llegar de la autoridad, que nos pidan los expedientes, toda la documentación necesaria o soporte de todo este pago de la PTU y no lo tengamos a la mano, el tema de las sanciones, yo creo que como usted bien comenta, hay que hacerlo todo de manera preventiva, estamos en muy buen tiempo, ser a lo mejor, si pudieran llamarlo en algunos casos, muy previsores, porque algunos empresarios nos dicen, es que a mí nunca me va a tocar, es que ya cuántos años tiene y la autoridad laboral nunca ha venido a tocar a la puerta, ¿no? Y pensamos que somos intocables y no es así. Ya se está dando este tema de las revisiones. Entonces, más vale prevenir, ¿no? Tomar las medidas necesarias a tiempo, porque una sanción referente a este tema, pues, del monto que sea, nos va a afectar, ¿no? Y además consideremos que es por trabajador. Claro. No es por la falta de no tener bien calculado el evento de la PTU. Sí. ¿No? Es por trabajador. Imaginemos un microempresario, ¿no?, que tiene 10 o 15 trabajadores o 5, ¿no?, que lo lleguen a multar por ese concepto, vamos, no lo espera. Entonces, en efecto, coincido, no hay que preocuparnos, maestra. Yo considero que hay que ocuparnos desde hoy para poder prever que estas circunstancias no se presenten en el devenir de las empresas. Si lo hacemos oportunamente, créanme que nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Y insisto y reitero, subrayo, felicito a CADEFI porque está dando de alguna manera a su persona esta información de manera oportuna. Oye, ¿que hay que modificar después la declaración? Sí. Oye, es que mi auditor no me dijo nada. Bueno, pues es momento que con estas charlas que se sabe, decirle, oye, pues fíjate que yo tengo ahora esta circunstancia, ¿qué hacemos? Sí. No, desde luego. Y aprovechar, si se va a presentar en un momento dado una declaración complementaria por cuestiones de dictamen, pues ajustar este tema, ¿no? ¿Sí? Sería oportuno. ¿Qué pasa con la comisión de reparto PTU? Nos puede en un momento, si existe, nos puede pedir revisar la declaración del ejercicio y determinar en un momento dado este pago adicional. Oye, es que es un solo trabajador. Bueno, pues ese solo trabajador, maestra, integrará la comisión. ¿Sí? No es opcional tenerla, debe existir y por tanto habría que considerarlo así. Insisto, los montos, límites máximos, vienen operando desde hace mucho tiempo en la fracción tercera del 127 con respecto a las empresas que tienen servicios. Y algo importante aquí también que se escucha mucho, oye, pero fíjate que esta empresa de servicios tiene a su vez otra, pues, hermana, o un área, ¿verdad?, que determina la compra-venta de bienes. Se me ocurre en un taller mecánico, ¿no? Da el servicio, pero además adquiere todos los insumos, que son las refacciones. Bueno, mucho cuidado porque aquí deberíamos de separar
quiénes van a tener reparto por cuestiones de su labor y quiénes van a tener reparto por cuestiones de la actividad empresarial, que es la compraventa de estos insumos. Claro. Por tanto, hay que hacer esta separación también. Entonces, es importante, si llega el inspector y me dice, oye, a ver, quiero ver tu cálculo, y resulta que estas dos actividades están mezcladas, empezamos mal, ¿no? A alguien le pagaste de más y a alguien le pagaste de menos. Entonces, no podemos tener estas fallas hoy en día. Debemos considerar tomar cartas inmediatas y deberíamos entonces, en vista de las circunstancias, voltear a ver nuestros controles internos. Los controles internos de la empresa en el aspecto laboral, en el aspecto de cómo determinar estas cifras que afectan la situación financiera y que afectan la parte de resultados. Aquí hemos mencionado este tema por demás importante. Si un empleador recibió X número de trabajadores y se les reconoce o no la antigüedad, ¿cuál es el pasivo que dejas en tus estados financieros? Porque el día de mañana, ¿verdad?, si vas a generar alguna inversión y te pide información el banco o alguna institución o nuevos socios, y al evaluar esto se van a dar cuenta que este pasivo laboral no existe. Y por tanto, entonces viene el descontento, ¿no?, el desencanto de los inversionistas al momento de querer poner dinero en estas entidades, porque no está reconocido esto. Claro. Oye, fíjate que la PTU dejaste reconocido de más, estos pasivos están reconocidos de menos, integraste la PTU a repartir y resulta que ya te vinieron a reclamar PTU que no tenías que haber repartido. Vamos, se genera un problema por demás incontrolable. ¿No? Y es mejor, como bien lo comenta maestra, prever y tomar cartas hoy que después ir corrigiendo. ¿Cómo corregiríamos el tema de haber repartido una PTU improcedente? Claro. Oye, esta PTU que no me reclamaron ya la integré y ya la estoy repartiendo, ¿no? En 2022, con respecto a una PTU de 2020, que la integro a la de 2021, cuando no ha fenecido el plazo para el trabajador para que pueda reclamarla. Oye, ya la entregué, pues le diste PTU que no era de él. Entonces, de manera específica, tendrás que determinar cuánto sí le correspondía y por tanto ello en un momento tendrá su exención en la parte tributaria, pero hay una parte que no le correspondía. Entonces ello forma parte de un ingreso y que ese ingreso no tiene ningún límite de exención en la parte del impuesto sobre la renta. Entonces, de verdad yo considero que oportuno el que nuestros televidentes puedan ver de alguna manera esto como una oportunidad para tomar cartas ahora. Claro. Y estos temas, 5 o 6 temas muy particulares, es lo que ha generado cierto descontento en los trabajadores y desinformación en ambas partes, entre la comunidad empresarial y la comunidad laboral. Claro que sí, maestro. Sí, completamente. Bueno, ya nuestros amigos nos están haciendo preguntas desde hace rato. Adelante. José Alvarado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a todos. Excelente charla. Una duda. ¿El salario para determinar la PTU es el que tenía el trabajador al 31 de diciembre o el salario actual? Saludos. Al 31 de diciembre. Perfecto. Al 31 de diciembre. Muy bien, sí. Gracias, maestro. Carlos Rafael Pérez, ¿usted considera que sí existe salario mixto, una parte fija y otra variable? ¿Solo se calcule la PTU en base a la parte fija? No, la disposición laboral me dice que debo generar un promedio, cuando hay un salario variable, un promedio anual. Y por tanto, la parte fija y la parte variable juegan para determinar el salario diario. Entonces, de manera muy puntual a su pregunta, debemos considerar ambos, no solamente la fija, sino también la variable. Y esto se da mucho en el tema de comisionistas. Hay que integrar las dos y hacer un promedio anual. Muy bien, maestro. Sí, muchas gracias. José Ramírez también nos... buenas tardes. Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias.
Pregunta, si después de hacer el cálculo a los trabajadores sindicalizados les tocan los 3 meses como tope o el promedio de los 3 años y a los de confianza por los ingresos solo les alcanza en promedio 1.5 meses, yo ando en cuenta que ellos están tomados con el 20% sobre el trabajador sindicalizado que gana más. Aún así, sobra más. Bien, vamos a tocar de manera particular este tema. Si José Ramírez se ubica, por favor, en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción segunda, nos dice esta disposición que los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas. Estoy leyendo el texto de ley para que tenga la confianza de qué es lo que debe ser. Pero si el salario que percibe es mayor al que corresponde al trabajador sindicalizado, de más alto salario, entonces una coma. Aquí tenemos que comparar el salario del sindicalizado con respecto del trabajador de confianza. ¿Y qué me continúa diciendo la norma? Bueno, si el salario que percibe es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este trabajador, si no lo hay, entonces se tendrá que adicionar, a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario, el salario de la persona que va a recibir la PTU, el trabajador de confianza, aumentado en un 20% como salario máximo. Pero ¿qué resulta? Tendremos que hacer un comparativo entre el salario que percibe la persona que está de alguna manera, por la que vamos a realizar el cálculo, y el salario que tenemos del trabajador sindicalizado, y si no lo hubiese, un trabajador similar al que se tiene, pero si no existe uno u otro, tendríamos que considerar un incremento del 20% del salario al trabajador de confianza. Si ese pero este 20% solamente si no tengo con qué compararlo. Claro, sí. Si tengo con qué comparar, no puede sobrepasar el reparto del trabajador de confianza, no puede sobrepasar en más de este salario que percibe ya sea el sindicalizado o algún otro trabajador. Por tanto, si no los hubiere, sí hay que incrementarlo. Entonces, en su pregunta está generando varias vertientes. Primero hay que comparar el salario de la persona, del trabajador, contra un sindicalizado. Es que no hay sindicato. Bueno, uno similar a él, que no sea de confianza, porque me está comparando a mí, trabajador de confianza, con otra persona. Si en un momento dado no los tengo, entonces lo más que puede percibir para efectos del cálculo de la PTU es el salario del trabajador de confianza aumentado en un 20%. Aumentado en un 20%. No puede considerarse que en todos los casos tendré que aumentar el 20%. Claro. No es así. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí hay una disposición específica y por tanto, maestra, no le aplica la fracción octava. La fracción octava que tiene que ver con los 3 meses o que tiene que ver con el promedio de los 3 años. Como hay disposición específica, así como lo hay para las personas que dan servicios dependientes a empresas que se dedican a otorgar servicios y no a comercializar, tienen este tope de 1 mes, ¿sí? Así lo hay aquí para efectos, pero no para efectos de lo que se le va a pagar, sino para efectos de determinar una parte del procedimiento, una parte de la variable que jugará, que es el salario, la otra son los días elaborados, y ese salario no puede ser el salario que tenga el trabajador de confianza. Tendrá que ser en un momento dado, ¿sí?, comparado, ya sea con un sindicalizado o con otro de categoría similar. Si no los existiese, entonces sí se da este incremento del 20%. Ah, perfecto. Sí, clarísimo, maestro. Al final dice, aún así sobra una parte del total, 10%. Ese sobrante se puede repartir entre los que no llegan a 3 meses de salario. Que es parte de lo que comentábamos. Oye, me sobra PTU. Sí. Bueno, sí, el procedimiento de nuestro ejemplo nos determinaba una PTU de 1 millón y con estos ajustes al comparar los límites máximos
determinamos una PTU de 920, estos 80, que podría ser ese 10%, no es repartible, Claro. no es PTU. Oye, es que a mí no me alcanzó para los 3 meses, es que no es que alcance, es que ese es el marco de referencia para efectos de poder determinar cuánto voy a recibir. Sí. ¿Sí? No es que tenga, insisto, y esto viene de la desinformación, Claro. no es que deba de recibir 3 meses, Ahí es es una donde se ve. limitante Sí. en cuanto al procedimiento. Claro. ¿Sí? Sí, maestro, muchas gracias. Elis también, estimados, con una duda. En la empresa donde laboro estoy recibiendo mi salario con el concepto de sueldos y salarios. Cotizo con el mínimo y la diferencia me la pagan como pensión de subsistencia. Para efectos de PTU, el patrón quiere hacer el reparto en base al salario cotizado y no en base en lo que percibo. ¿Cómo me defiendo en esta parte? Agradezco sus comentarios. Bueno, digo, tristemente es parte de lo que se acepta y lo que se practica en muchas empresas Desde hace para mucho poder tiempo. ofrecer fuentes de empleo. Sí. Y ante la falta de fuente de empleo, pues muchas personas aceptan esas condiciones. Y también la situación económica. Tristemente, en esta cuestión, pues estamos hablando de un salario pues, variable, pero no con las características propias de un variable. Es decir, tengo una percepción fija, que es el salario fijo, el mínimo, y ojo, sobre ello, si es que no está en un contrato la parte que le están pagando de más, que es variable, va a tener que realizarse su cálculo con base en el salario mínimo. Sí. Oye, es que me pagan el complemento por otra vía. Bueno, digo, mala tarde, porque ese complemento que le están pagando no formará parte de su salario. ¿Sí? Lo dice de manera textual la propia Ley Federal del Trabajo. Me menciona el artículo 124, por favor, que nos hizo la pregunta, refiérase al artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo, que dice, para los efectos de este capítulo, ¿cuál? La PTU, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, punto. Hoy tengo otra prestación, eso no es cuota diaria. Sí. Entonces la cuota diaria es el salario. Después, no se consideran como parte de él, o sea, de la cuota diaria, las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones, ¿sí? A que se refiere el artículo 84. Y si esta parte de la subsistencia fue algo acordado en las partes, o es una, pues sí, una prestación, no es un derecho laboral, es una prestación que le está otorgando la empresa al trabajador, no forma parte de la cuota diaria. Tristemente tendrá que calcularse su PTU a distribuir y a pagar sobre la cuota diaria, o sea, el salario mínimo. Y termina diciendo, y demás prestaciones a que se refiere el 84, ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de tiempo extraordinario. Entonces, es el salario que tiene como cuota diaria, no es el integrado. El integrado es para indemnizaciones y otros menesteres que la norma laboral me señala, claro, pero para efectos de la PTU es la cuota diaria. Perfecto, maestro. Bien. Muchísimas gracias. Alex, cuando una empresa se sabe que hace actos simulados para tener pérdida y nunca repartir la PTU, el trabajador tiene el temor que después de la denuncia lo acosen y lo busquen por mar y tierra por denunciar, sabiendo que el patrón arregla sus auditorías con gratificación a la autoridad. Bueno, ¿a quién representa la autoridad? Sí, bueno, pues es una práctica, y precisamente con la reforma del año pasado, en cuanto al tema de outsourcing, se busca eliminar esto. Sí. Y hay figuras, ¿no? O hubo figuras de outsourcing, de insourcing, en fin, que vamos, hoy, para efectos de lo que estamos viviendo con esta reforma, que ya está implementada y que ya vienen las revisiones, no se considera para efectos de poder hacer siquiera algo al respecto. Lo puede denunciar, desde luego, con las consecuencias de... Ahora bien, es momento de que los trabajadores que hoy en día se encuentren en circunstancias similares, ya sea, oye, pues es que sigue existiendo el outsourcing como servicio especializado, o sabes que hay un insourcing en empresas que se permiten también, y se simule un servicio especializado, tome
cartas al respecto. Claro. Y antes de contratarse incluso, ponga el tema sobre la mesa. El tema aquí, maestra, es muy delicado para el trabajador, porque es, oye, o reclamo mis derechos Sí. que por ley me corresponden, o tomo el empleo. Sí. Y desafortunadamente, para efectos de subsistencia, optará por la segunda. Sí. Tomo el empleo independientemente de las condiciones que tenga y que me vayan a afectar después. Pero eso sí, debe estar consciente que tarde o temprano esto le va a afectar. Entonces aquí ¿se puede denunciar? Claro, se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Hay medios en el SAT o en la Secretaría del Trabajo que son anónimos para poder denunciar esto. Claro. Sin embargo, sí, si es que se llegan a enterar y bueno, se está trabajando con empresas de esta naturaleza y teme que puedan atentar contra su seguridad, yo lo invitaría a pensar 2 o 3 veces en tomar alguna acción. Claro, dialogarlo, porque a lo mejor, como bien comenta, maestro, nos encontramos todavía en un tema de pandemia en el que muchas empresas, la economía está ahorita todavía muy crítica, y si a lo mejor en su momento, como bien comenta, tanto la necesidad era del trabajador como del patrón, y se tomó el acuerdo de llevar de esa forma la relación laboral y ya después de cierta forma cambia de opinión, se atreve a denunciar, no sé, dialogar, pactar a lo mejor algún cambio de situación sería lo más conveniente, ¿no? Que digo, también los empresarios se encuentran en situaciones muy críticas, dejan todo, invierten todo, a lo mejor hasta venden parte de su patrimonio con tal de que la empresa siga adelante. Y yo creo que también esa es una forma de agradecer, ¿no? También al esfuerzo en el que muchos empresarios le dan trabajo a muchas personas. Muchos empresarios no dejaron solos a sus trabajadores en la pandemia. Entonces, como comentábamos hace rato, yo creo que la comunicación, la buena información, el diálogo es importantísimo en una relación de trabajo. Yo creo que deberemos los empresarios, ¿no?, de aprovechar, o deberíamos, ¿no?, debemos de aprovechar esta coyuntura que trajo la pandemia para efecto de cerrar vínculos con los colaboradores en el aspecto, precisamente, como bien lo comenta maestra, de no haberlos dejado amparados en un momento dado en medio de esta catástrofe, ¿no?, natural y por tanto económica. Imagino muchos trabajadores que perdieron su empleo y de repente se veían afectados por la pandemia. Bueno, no dudo que muchas de las estadísticas de decesos hayan sido por estas circunstancias en cuanto a falta de economía. Y al respecto, creo que es momento de reflexionar en cuanto a qué hizo la empresa para que yo continuara laborando y ahora qué puedo hacer yo para poder restituir o retribuir un tanto aquel esfuerzo que hizo la empresa. Comunicación, bien lo comenta usted, comunicación y bien información al respecto. Sí, claro que sí, coincido completamente. Tenemos que cerrar filas para poder sacar adelante al mundo empresarial, al menos pues, en lo que nos corresponda, ¿no? Claro, y como bien comentaba hace rato, y yo coincido mucho con usted, el tema de prevención también ante estas situaciones, estamos muy a tiempo, ¿no? Prevenir situaciones de problemas de muchos aspectos con trabajadores, problemas con las autoridades. Entonces, amigos, maestro, yo sé que para usted 2 horas es nada, es muy poco tiempo para poder difundir toda esta información que bien nos está compartiendo. Maestro, yo le hago la más cordial invitación a que nos acompañe nuevamente a otro programa de Filosofía Empresarial. Ya ve, nuestra audiencia fue grande, todos estuvieron participando, tuvimos muchas vistas. Yo le agradezco mucho su participación, espero si nos acepte Desde otra luego, invitación, claro que maestro. Sí, y en un momento habría que profundizar ya de manera puntual en todos estos detalles, ¿no? Porque sí, lo que hoy trajimos aquí a colación es platicar, charlar de alguna manera accesible con todos nuestros televidentes que nos acompañan para que se logre generar conciencia, que es lo que hace usted y CADEFI, en el mundo empresarial y en el mundo de los que colaboramos en empresas, y tomar cartas de una manera clara, amena,
entendible y no meternos en temas ya por demás técnicos. Si esto lo queremos hacer técnico, desde luego que se puede, Sí. ¿no? Pero habría que ver que con quienes lo estemos difundiendo sea precisamente esa comunidad técnica que pudiese entender los detalles o las precisiones. Hoy dejamos la idea por demás general, pero clara y fundamentada de lo que debemos hacer y cómo debemos afrontar esta mala información que pulula en toda nuestra sociedad. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. ¿Y alguna última recomendación que le quiera hacer a nuestros amigos, a los empresarios? Sí, bueno, en el caso de los empresarios, es momento, insisto, la coyuntura de la pandemia, ya estamos casi en post-pandemia, ¿no? Que podamos acercarnos a los colaboradores y dar a conocer los esfuerzos que se hicieron o que se están haciendo. Uno, en cuanto al tema pandemia. Dos, en cuanto a la parte de la reforma laboral, que muchos trabajadores llegaron a las empresas y ahora están trabajando en la empresa como parte de la empresa, cómo se les recibe, lo que conlleva ello, e invitar a la parte laboral, a todos los colaboradores, a unirse, a ponerse la camiseta y a generar un mismo frente para sacar adelante la empresa y que entiendan que el empresario también es un ser humano. Sí. Y que el empresario, no por el hecho de portar el capital, también está arriesgando su patrimonio y a su familia. Y en ese sentido, cerrar filas. Difundir la información que impacta en nuestras empresas, pero de una manera coloquial. Claro. Algo que sea accesible a los trabajadores. Entendible completamente. Así es. Sí, maestro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por, a todos por su ustedes, valiosa por su participación. Audiencia. Gracias, maestro. Y bueno, agradecemos a nuestro equipo de producción. También agradecemos a todos ustedes por haber participado el día de hoy en su programa Filosofía Empresarial. Los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles 25 de mayo a celebrar el Día del Contador. Sí. Vamos a tener un gran foro, vamos a tener muchos temas de interés para nosotros los contadores en nuestro desarrollo profesional. Por favor, no falten, vamos a estar muy contentos de celebrar este día tan importante para nosotros. Felicidades anticipadas a toda la comunidad. Muchas gracias. Felicidades, maestro, también a usted. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Maestro, me voy a permitir entregarle una constancia por parte de CADEFI y de Filosofía Empresarial a su maravillosa participación. Gracias. Yo le agradezco muchísimo y también todos estamos muy agradecidos. Muy amable, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Que estén muy bien Felicidades. todos. Saludos.